Bueno, pues ya estamos acá de regreso y es miércoles del librero del Monero, la mejor sección, de acuerdo con nuestra audiencia de la noticiera. Y con Hernández, ¿cómo estás, Hernández? Hola, de Nova, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Por qué siempre me dices, lo piensas mucho? Pues porque las noticias luego están medio catastróficas, ¿no? Pues sí, pero Entonces, si no pone al mal tiempo buena cara. Eso sí, ¿No? Pero y aparte con la sección, pues eso. Oye, muchas felicidades por tu nuevo programa. Lo vi anoche. Sí, ¿qué tal Preludio. te pareció? Muy bien, me gustó mucho. Sí. Y ya me dijeron que ya se va a cambiar el nombre, ya no va a ser Chamuco Media, sino de Nova Media. Ahí ando colándome a todos lados. Está bien, lo malo es que si te vas a la competencia, sí nos dejas sin contenido el canal. Jamás. ¿Cómo estás, Hernández? ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy es 2x1. Órale. Entonces vamos a hablar de dos libros, pero antes de eso te quiero presumir una cosa. A ver. Te quiero presumir mi kit de lectura nocturno. A ver. ¿Cómo ves? Mira. Bueno, de entrada, pues es una bonita lamparita. Ay, qué bonita. Tiene dos intensidades de luz, pero esto es lo mejor. Porque tú sabes que es pésimo leer dormido o ver la tele acostado. Bueno, leer dormido más bien es difícil. Yo creo que sí debe ser muy complicado. Más que mala idea, es imposible. Pero leer acostado o ver la tele acostado. ¿Por qué? Porque esto que hacemos cuando estamos acostados y nos tenemos que estar así, esto es pésimo para... Mi quiropráctico me dijo que esto es pésimo. Ah, sí. Nada recomendable. Entonces lo que hay que hacer, y aquí viene lo divertido de todo, es, mira, los lentes que yo uso para Ay, leer. no manches. De hecho, los puedo usar así encima de estos. Wow. ¿Qué tal? Y tienen un espejito. Tienen un espejito, entonces aquí lo que yo estoy viendo son mis piernas, aquí abajo. Órale. Entonces lo que hago es que estoy acostado y no tengo que mover la cabeza. No manches. ¿Por qué no está padrísimo? Entonces ya pongo la lamparita aquí y ya acostado. Y ahí veo, mira, ahí estoy viendo. Oye, sí es un kit muy pro, La verdad. Pero no te da así sueño. Ahorita para si verte tengo que hacerle así. Pero no te da sueño, así si estás tan acostado, yo sí me quedaría dormida. Ah, no, bueno, pero eso... A ver. No manches, sí. Wow, sí, así veo mis manos. Oye, está súper chido. ¿Y dónde los conseguiste? Ah, pues por línea. Le pones ahí lentes para leer acostado y te aparecen muchos modelos, sí. Órale. Y mira, traje una imagen para que veas cómo es así es la cosa, ¿ves? Ok. Claro, imagen ilustrativa. Le tomé las fotos en el día, pero realmente es... Bueno, también en el día luego me acuesto ahí. Oye, pero igual sin almohada. Es que esa es la cosa. Bueno, puede ser una almohada muy delgadita. Es que el chiste es que tu cuello no... O sea, pero igual cuando duermes sin almohada. ¿O cuando duermo boca arriba, sí. Pero en general no duermes... o sea, si duermes de lado. Y ahí sí usas almohada. Sí. Ah, ok. Sí, pero mira, así es como leo. Órale. Con razón lees tanto así de que hasta dormido así. Porque Pues leo dormido, libros, como dije hace rato, leo dormido. Dice Tania, a ver, enseñen bien los lentes. Ah, pues a ver, ahí va de nuevo. Sí, es que no los... Es que estamos muy lejos de la cámara, pero bueno, miren, así es. Acá tiene... A ver, los hago aquí más. tiene unos lentes. Ya, mira. Uy, pero... A ver, o lo hago yo acá mejor. A ver, tú enséñales ahí el lentecito. A lo mejor a la de acá. Pero va a pasar lo mismo. Ahí están. Ahí está el espejo. Bueno, están al revés, de hecho. Ándale, así. Ahí, al revés está el espejito y es que ahí pueden... Ay, bueno, tal vez nos vamos a romper un poco la cabeza. Pero así funciona. Es muy divertido, la verdad. Sí, están chidos, ¿eh? Lo malo es que luego ya no... Ay, espérame. Luego como que pierde uno la noción de las distancias y eso. Y a mí lo que me pasa es que veo mis bravas. Ah, sí. No, pero porque ahí sí le tienes muy así, ¿no? Sí, cierto, me lo puse muy así. Están muy chidos, la verdad. Es divertido. Es como de científico loco, ¿no? Ajá.
Bueno, Están pues muy compren chidas. sus lentes para leer acostados y ya no se amuelen el cuello. Ok, muy buena recomendación. Oye, pues te digo que es 2 por 1. Traigo 2 novelas de Han Kang. Han Ok. Kang, ya hablamos de ella en uno de los últimos libreros del año pasado, creo. Hablamos de la primera novela que se editó de ella en México. Bueno, en español, de hecho. Han Kang es la más reciente premio Nobel de literatura. Ella es... Ay, me quedé viendo raro después con los lentes. Ella es coreana, Corea del Sur, y te digo, es actualmente pues, la más reciente galardonada con el premio Nobel de literatura. Su primer libro que se editó en español es La vegetariana, de la cual hablamos, te digo, a fines del año pasado. Sí. No sé si recordar a esta mujer que por una pesadilla que tiene deja de comer carne. Y es un libro que habla sobre, pues básicamente sobre el cuerpo, sobre el cuerpo femenino. Y es un ensayo alrededor del cuerpo femenino a 3 voces. La voz de su esposo, la voz de su hermana y la voz de su cuñado. Siendo ella la protagonista, pero es contada la historia a través de estas 3 voces. Y ya aparecieron más libros de Han Kang en español, todos editados por Random House y todos traducidos por la misma traductora que es Sunme Jun. Ella es la traductora de todas sus novelas al español. Y el primero que quiero hablar, que es el primero que leí, fue La clase de griego, que yo creo que ese te va a gustar a ti, porque habla mucho sobre filosofía. La historia es el encuentro de dos soledades, de dos carencias. Los personajes son una mujer y un hombre, no tienen nombre en la novela. Es una mujer que después de unos sucesos muy traumáticos se queda sin habla e incluso sin oír tampoco, pero pierde la capacidad del habla. Porque muere su madre, después se separa de su pareja y se queda sin la potestad de su hijo. Entonces de repente pierde muchas cosas y su manera de reaccionar a eso es perdiendo la capacidad de hablar. Y ella decide entrar a una clase, que es la clase de griego, que es la clase de griego clásico. No es gratuito. El que ella, que se ha quedado sin la lengua, que ha muerto su lengua, decide estudiar una lengua muerta. Y el maestro de griego es un hombre que se está quedando ciego, que su padre se quedó ciego y él hereda esa enfermedad y poco a poco se está quedando ciego. Entonces toda la primera parte de libros son la historia de ellos dos un poco en paralelo. Vamos viendo la historia de ella, cómo era de niña, cómo fue creciendo, después sucede esto que te cuento, cómo se queda sin esta capacidad de hablar. Y por otro lado la historia del maestro, que muy joven se va a vivir a Alemania y allá estudia griego y después regresa a Corea y se dedica a dar clases de griego. Él tiene ahí una relación platónica con una sordomuda cuando es joven. Y después tiene una relación con un amigo, una relación muy, muy fuerte y muy íntima con un amigo que muere. Y después, te digo, regresa a Corea y a dar clases de griego, y ahí es donde se conocen estos personajes. Entonces, toda la primera parte son estas dos vidas en paralelo. Y la segunda parte, que es la más disfrutable como lector, es cuando se encuentran, más bien, no, desde el principio se encuentran, pero es cuando tienen un encuentro ya muy fuerte. Tienen encuentros muy accidentados, muy raros al principio. Ella es escritora y en las clases de griego empieza a escribir poemas en griego. Entonces uno de sus compañeros lo ve y dice, ¡ay, está escribiendo un poema en griego! Y entonces ella se apena mucho y se va, y el maestro va tras ella y le habla, pero ella no le contesta, y él no entiende, no sabe por qué ella, ¿no? Y entonces él empieza a hablar en lenguaje de señas, pero en alemán, porque es el que aprendió cuando vive en Alemania.
Y así tienen algunos encuentros, más bien desencuentros, hasta que en la segunda parte, ya casi al final de la novela, tienen un encuentro mucho más cercano. Y es donde se encuentran estas dos soledades y estas dos carencias. Y hablan mucho sobre filosofía, y hablan mucho sobre Platón. Tú has de saber mucho mejor que yo esta idea de Platón de que la realidad tiene como dos niveles, ¿no? El nivel que le habla el inteligible, que le dicen, ¿no? Como el mundo de las ideas. El mundo de las ideas y el mundo sensible, ¿no? Y aquí pues se juntan esos dos niveles, porque ellos tienen esta carencia y ellos en su interior obviamente que no la sienten, pues, ¿no? O sea, ella no puede hablar, pero claro que puede pensar, sentir, puede razonar, pero al momento de tratar de llevarlo al mundo, no encuentra la manera. Y él es un poco a la inversa, porque él sí tiene todo, pero poco a poco lo va perdiendo. Y en la redacción de la novela, como está escrita, tú sientes la angustia del personaje, cómo va dejando de ver, ¿no? Y la novela empieza con una visita que hace el maestro de griego a la tumba de Borges, de Jorge Luis Borges, que, este no es, que como todos sabemos, pues Borges pues quedó ciego. Y entonces empieza diciendo, Borges le pidió a María Kodama que grabara en su lápida la frase, él tomó su espada y colocó el metal desnudo entre los dos. Kodama, la hermosa y joven mujer de ascendencia japonesa, que fuera su secretaria, se casó con Borges cuando éste tenía 87 años y compartió los últimos 3 meses de la vida del escritor. Ella fue quien lo acompañó en su tránsito postrero, que acaeció en Ginebra, la ciudad donde el escritor pasó su infancia y donde deseaba ser enterrado. Un crítico escribió en su libro que esa breve frase grabada en su lápida representaba el filo acerado. Sostenía que esa imagen era la llave que permitía el acceso a la obra de Borges, que esa espada separaba la literatura realista anterior de la escritura borgiana. A mí, en cambio, dice el maestro de griego, me sonó más a una confesión personal y callada. Un poco la idea es que ese filo acerado de la espada pues era la que ponía entre los dos, entre el personaje y su amada, pues era su ceguera, ¿no? Y realmente es una novela muy, muy poética. Fíjate que Roberto Bolaño alguna vez dijo que la mejor literatura del siglo XX, que la mejor poesía del siglo XX la habían hecho los escritores que no hacían poesía. O sea, que la mejor poesía del siglo XX se encontraba en las novelas, ¿no? Y yo creo que en Han Kang eso tiene mucho sentido. O sea, realmente ella, bueno, de hecho ella empieza como poeta y su literatura es muy, muy poética. Incluso en la clase de griego pues vienen poemas. Y vienen poemas en griego, afortunadamente los traducen también. Y vienen poemas en coreano también. Y hay un poco esta descripción de cómo es, por ejemplo, el griego antiguo. De que el griego antiguo, por ejemplo, tenía 3 voces, la voz activa, la voz pasiva y una voz intermedia. Como el griego antiguo, en la época de Platón, llegó a una cúspide de perfección como idioma, y dice que después, no solo el griego, sino en general todos los idiomas en Europa, se fueron simplificando, y fueron, desde el punto de vista de Platón, pues fueron perdiendo su perfección, para volverse pues menos complejos y por esto mismo menos perfectos, pero eso hizo que pues fueran lenguajes mucho más accesibles, ¿no? Y entonces te digo, es muy, muy poético. La historia surge porque Han Kang tuvo 2 años un bloqueo creativo muy fuerte. Entonces ella sentía eso, que había perdido su capacidad del habla, ¿no? Y entonces ahí van haciendo la idea del personaje. Y ella estaba muy clavada leyendo un libro de Borges sobre el budismo, y entonces todas estas ideas pues son el germen para este
para este libro. ¿Tú has leído mucha literatura japonesa, oriental? No, casi. Fíjate que yo tampoco, pero yo he encontrado como un común denominador en la literatura oriental contemporánea, como que viven a otro ritmo, ¿no? Viven en otra velocidad, como Más calmada. Como más lenta. Yo no sé si toda la literatura oriental sea así. No veo lo mismo, por ejemplo, en el manga o en el anime, ¿no? Que ahí sí son súper acelerados, súper azotados. Y en la literatura son como totalmente zen, ¿no? Más contemplativos. Sí, totalmente. Y otro ritmo totalmente distinto al que tenemos acostumbrado en el occidente, por lo menos aquí en México. Y una cosa que tiene mucho Han Kang es obviamente como es una literatura muy poética, tiene muchas metáforas, que eso es parte, yo creo que importante, es un elemento muy importante en la literatura en general, ¿no? Aquel escritor que logra encontrar las metáforas o los símiles más precisos que te puedan describir algo, ese es un muy buen escritor. Y Han Kang lo tiene perfectamente manejado. Aquí encontré una parte que me gustó mucho. Está la clase de griego y está la alumna viendo la clase. Y entonces dice, ella le mira la pálida y fina cicatriz curva que se extiende desde su ojo izquierdo hasta la comisura de la boca. Cuando se la descubrió al comienzo del curso, pensó que parecía un mapa antiguo que marcaba el camino por donde habían fluido las lágrimas. Entonces, esa metáfora de pensar que una cicatriz puede ser un mapa antiguo donde fluyeron unas lágrimas, pues, digo, necesitas ser un buen escritor para encontrar una metáfora en ese sentido, ¿no? Déjame ver qué otras cosas por aquí. Esta parte me gustó. En algún momento el maestro de griego está platicando ya no recuerdo si es con la mujer no, es con el amigo con el que te digo que tiene una relación muy, muy fuerte y que muere. Y están hablando sobre Dios. Y entonces empiezan a argumentar si Dios existe o no existe. Y uno de los argumentos que maneja uno de ellos es, en este mundo existen la maldad y el sufrimiento y mueren muchos inocentes, ¿no? Ese es un hecho. Ahora bien, si Dios es bueno, pero no puede corregir esa situación, es que es un ser impotente. Pero si Dios no es bueno y solo es omnipotente, entonces es un ser malvado. Si Dios no es ni bueno ni omnipotente, entonces no es Dios. En consecuencia, la existencia de un Dios bueno y omnipotente es una falacia, ¿no? Déjame ver por aquí qué más cosas. Mira, esta es una descripción que hace. Porque además la narración es distinta según sea el personaje, ella o él. Ella está escrito en tercera persona y él en primera persona. Entonces ella dice, ahora está vacía de lenguaje. Las palabras y las oraciones la siguen separadas de ella, como el alma se separa del cuerpo, pero lo suficientemente cerca como para verlas y oírlas. Gracias a esa distancia, cualquier emoción poco intensa se desprende de ella como una vieja tira de cinta adhesiva. Ella solo mira, pero no traduce nada de lo que ve al lenguaje. En sus ojos se forman sin descanso imágenes de las cosas, que se mueven, fluctúan y se borran a su paso, pero en ningún momento se traducen a palabras. Ella se reía como si las palabras que llevaba adentro rompieran a reír y esa risa se expandiera luego a su cara. Hay una parte muy bonita, esa no la subrayé, no la parte, donde dice que según las cosas que ella hacía, ella se convertía en ese objeto. Decía, si me lavaba la cara con agua, yo era el agua, ¿no? Y luego hay otra parte donde describe, en una situación, describe lo que hace ella, pero también describe su ropa. Eso pocas veces yo lo he encontrado en una novela, ¿no? En una descripción literaria. Describe también los movimientos de la ropa, no nada más del personaje, sino también de su ropa. Y te digo, fíjate que hay una parte en donde el maestro de griego, porque él manda cartas a este amigo que muere,
y se dirige a él incluso después de que murió, ¿no? Y hay una parte donde le dice, unos 10 días después de un incidente que tuvo su amigo, recostado sobre la cama de metal del hospital, me dijiste, una vez me preguntaste por qué estudio filosofía. ¿Quieres saber la razón? Lo dijiste frunciendo la nariz para subirte las gafas, aunque te las habías quitado y estaban sobre la mesilla. Como sabes, para los antiguos griegos, la virtud o arete no era la bondad. Arete es la excelencia, ¿no? Sí. No era la bondad o la nobleza, sino la capacidad de hacer algo de la mejor manera posible, de alcanzar la excelencia. Piénsalo. ¿Quién puede reflexionar mejor que nadie sobre la vida? Pues aquel que puede morirse en cualquier momento. ¿Por qué? Porque como se va a morir, no hace más que pensar en la vida todo el tiempo. Es decir, no hay nadie que posea la máxima arete para filosofar que yo, que va a morir pronto, muere muy joven, a los 30 y tantos años. Ya al final de la novela, te digo que por fin se da ese encuentro, se da de una manera muy azarosa, que no voy a contar. Pero hay una secuencia que a mí me pareció fascinante, que, por lo que sucede, tienen que parar a un hospital, tanto el maestro como la alumna. Y entonces hay toda una escena donde suceden muchas cosas en este hospital. Y entonces en la novela te lo narran primero todo lo que él oye, porque no puede ver, porque se está quedando ciego. Entonces te va describiendo todo lo que él escucha estando en la sala de urgencias de un hospital. Y después él se lo cuenta a ella y ella entonces recuerda todo lo que ella vio, que es lo que él está describiendo. Entonces primero te narran todo lo que él escuchó y después ella narra todo lo que ella vio, que ya vimos que más bien que ya leímos que escuchó, ¿no? No sé si me estoy explicando, o sea, uno no puede ver, sí, pero sí, oye todo, ella no puede hablar, pero ve. Y entonces la misma escena, digo que suceden muchas cosas en ese hospital, hay un niño al que le pasó algo, una señora enferma, etcétera. Todo eso lo vamos viendo en estas dos narraciones que nos llevan o a uno de los sentidos o al otro, ¿no? En uno que no tienes la vista, pero escuchas, y en el otro que no puedes hablar, pero sí puedes ver lo que está sucediendo, ¿no? Entonces es muy, muy buena novela, muy interesante, muy filosófica y muy poética. Te la recomiendo mucho a ti que eres filósofa, suena muy chida. La clase de griego. Y luego, esta fue escrita en 2011, pero creo que se editó, pues te digo, apenas se acaba de editar hace unos años. Y esta es la más reciente novela de Han Kang, se llama Imposible decir adiós. Esta es un poquito más larga, pero también es pues muy, muy poética. Y sobre todo lo que a mí me sorprende mucho de Han Kang es el nivel de descripción que hace. O sea, te describe absolutamente todo, hasta en las situaciones más comunes, te va describiendo absolutamente todo. O sea, hay un momento en que la personaje enciende un cerillo. Bueno, pues te va describiendo cómo encuentra la cajita, cómo la abre, cómo saca el cerillo, cómo raspa el cerillo para encenderlo, cómo se empieza a producirla. Todo. Y luego se apaga y entonces se enciende otro. Pero de veras, la capacidad de descripción que tiene Han Kang es impresionante. Esta novela empieza es una escritora que se llama, aquí apunté los nombres porque como son nombres coreanos, pues no son muy sencillos de aprenderse. Jong Ha es una escritora joven que acaba de publicar, o poco antes publicó un libro sobre una masacre. No, esa que estamos viendo no es Han Kang. Esa es la traductora, que ahorita les voy a hablar de ella. Esta personaje, Jong Ha, es una escritora que acaba de publicar un libro sobre una masacre que hubo en Corea en 1980
ya sabes, un golpe de Estado, ¿no? Llega un tipo y disuelve el Congreso, la Asamblea Nacional, se somete a elecciones, pero él es el único candidato, ¿no? Entonces gana y o sea, es una dictadura en toda forma. Y hay protestas y pues hay una represión brutal y mueren cientos, si no es que miles, de personas en una ciudad que se llama Gwangju, que es precisamente donde nació Han Kang. Entonces escribe un libro sobre eso y tiene una depresión muy fuerte, que Han Kang escribió un libro sobre eso, ¿no? Y entonces esta personaje, Jong Ha, está en una depresión muy fuerte, incluso está escribiendo, ya escribió su testamento, pero está pensando quién va a ser su albacea, pero no se decide. Y entonces recibe un mensaje de una vieja amiga que fue su fotógrafa en una serie de documentales que hizo en algún momento. Ella fue su fotógrafa y se hicieron muy, muy, muy amigas. Y esta amiga, que se llama In-Seon, durante un tiempo se dedicó a hacer también documentales, pero ya lo dejó y ahora se fue a vivir a una isla al sur de Corea, una isla que se llama Jeju, en donde vivía su madre, que estaba muy enferma. Se va a cuidarla, la madre muere y ella se queda ahí y se dedica a la carpintería y hace objetos de carpintería. Y resulta que la escritora tiene una pesadilla recurrente, que es con la que empieza, a ver cuál es la buena, que es con la que empieza la novela. Es una pesadilla que la tiene todo el tiempo. Dice: la llanura en la que me encontraba lindaba con una colina sobre cuya ladera había plantados miles de troncos negros, gruesos como durmientes de ferrocarril. Todos tenían alturas distintas, como personas de diferentes edades. Sin embargo, no eran rectos como durmientes, sino ligeramente ladeados y curvos, como miles de hombres, mujeres y niños escuálidos. Andan cabizbajos bajo la nieve. De pronto ya voltea y encuentra el mar, y la marea empieza a subir y empieza a cubrir los troncos, y ella sabe que esos troncos son tumbas y que ahí están los huesos enterrados, y está angustiada porque el mar se va a llevar los restos. Y es una pesadilla recurrente, y entonces ella le propone a su amiga, fotógrafa, que se recree esa imagen en un ensayo fotográfico como una especie de exorcismo para dejar de soñarlo, para dejar de tener esa pesadilla. No lo hace, y luego lo que sucede es que un día esta amiga le manda un mensaje y le dice que está en un hospital en Seúl porque tuvo un accidente. Y entonces va a verla y resulta que se rebanó 2 dedos cuando estaba manejando una sierra, te digo que se dedica a la carpintería, porque estaba haciendo los troncos para recrear el sueño de su amiga. Entonces le pide que vaya a la casa de su abuela, que vive en esta isla, te digo, al sur de Corea, porque tiene que darle de comer a un periquito que tiene, que si no se le da de comer en 2 días se va a morir. Entonces tiene un día para ir. Y el viaje es totalmente caótico, hay una tormenta de nieve. Y aquí se hace una transición de la historia a una historia ya muy onírica, muy extraña, en donde ella, es que no quiero spoilear, ella llega y empieza a imaginar, o bueno, a ver cosas, pero nunca sabemos si lo está imaginando, si realmente sucede, si lo está soñando o qué pasa. Y ella llega y descubre, entre las cosas de la madre de su amiga, una serie de fotos y documentos de una terrible masacre que hubo en 1948, cuando el gobierno coreano, con la ayuda y la complicidad de Estados Unidos, qué raro, deciden eliminar a todos los comunistas de Corea del Sur. Y hacen una masacre, pero terrible, algunos estudios dicen que fueron más de 200,000 personas que fueron asesinadas y que fueron desaparecidas, fueron enterradas clandestinamente. La gran cantidad de esas personas eran gente que no era comunista, eran familiares, incluso pues gente totalmente inocente. Bueno, los comunistas también eran inocentes, su único pecado era ser comunistas. Y entonces es una masacre terrible. Y los parientes de la madre de la personaje
2 de ellos están desaparecidos. Y entonces está la mamá, cuando era joven, pues estuvo buscando siempre a esta gente, ¿no? Entonces a partir de ahí, te digo, hay toda una narración de este suceso muy fuerte, realmente muy fuerte, y te das cuenta, uno viviendo las cosas que suceden en México, ves esas cosas y sí reconoces mucho, ¿no? De la represión, de los desaparecidos, de las madres, en este caso de la hija, pero bueno, hijas, madres, que están buscando a sus desaparecidos. Y te digo, todo esto en una narración ya que está en los límites de la realidad y de la irrealidad. No te voy a contar el final, pero ese es más o menos la historia de la novela, que está dividida en tres partes. La primera se llama Los pájaros, la segunda La noche y la tercera La llama. Y te digo, se da esta transición que a mí, cuando lo estaba leyendo, sí se me hizo muy extraño, porque toda la primera parte, que es la relación de las amigas, todo es muy real, muy realista. Se encariña uno con los personajes, hasta con el periquito te encariñas. Pero después, cuando se hace la transición a la otra historia, la historia de la masacre en 1948, de los desaparecidos, de los familiares de la amiga, como es la segunda mitad del libro, personalmente a mí lo que me pasó es que me costó trabajo empatizar con estos nuevos personajes, ¿no? Estaba ya muy con los primeros, y con estos segundos me tardé en no sé si esa haya sido la intención de Han Kang, pero eso me pasó. Y como te digo, es como algo muy onírico, que no sabes a ciencia cierta si lo que estás leyendo realmente sucedió, porque cuando Jong-ha llega a este lugar, incluso se tropieza y queda enterrada entre la nieve y tal, y a partir de ahí es donde empieza un poco la transición. Entonces ya no sabes incluso si murió, porque ella misma dice después, ya no sé si mi amiga a la que estoy viendo ahorita, si está muerta, está viva o qué, si el cotorrito está vivo o muerto. Entonces sí se sucede todo esto, que va muy bien con la historia de la represión de los desaparecidos. Sí, que tal vez también sumergirse en esa otra realidad de dolor, ¿no? Exacto. Me costó trabajo, pero ya finalmente, cuando ya aterricé, pues sí me dejé llevar. También extraordinaria novela. Las dos son muy, 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 muy buenas novelas, que las recomiendo bastante. Las dos, como te decía, son traducciones de Sun Me-yun. Sun Me-yun es que es ahora sí la mujer que vimos en la foto. Sun Me-yun es una mujer coreana que muy de niña se fue a vivir a Argentina. Y ahí creció en Argentina, y después estudió en Argentina, y después se fue a estudiar filología a Madrid, creo que a la Complutense de Madrid, y luego regresó a Corea. Y en Corea pues ya traía toda la cultura latina, ¿no? Y del idioma español. Y un día entre varios libros, encontró La vegetariana de Han Kang, y la leyó y le encantó, y dijo, esto yo lo tengo que traducir. Y entonces la tradujo, creo que convence a no sé qué editorial, no sé si a Random House directamente o qué, pero de publicarla, esto antes del premio Nobel. Y bueno, a partir de ahí pues se volvió en la traductora ya de cabecera de Han Kang. Ha traducido todas sus novelas. Y ella misma es escritora también. No es escritora de ficción, tiene un libro sobre ritos religiosos en Corea. Pero pues obviamente es una mujer que domina perfectamente el español. Y ella misma ha dicho que no es fácil traducir a Han Kang por todas estas imágenes, todas estas metáforas, todo este lenguaje tan poético. No es tan fácil traducirla, pues ya me imagino. Claro, ¿no? Sí. Pues esa es la historia de Han Kang y de estos dos libros.
Porque aparte el trabajo que ella tiene que hacer, o sea, como traductora, pero para precisamente retratar lo más cercano a esas metáforas que también nos contabas, Sí. ¿no? O en esos detalles y transmitir esa misma sensación, que quién sabe si es la misma. O sea, lo pienso por también el primer libro, ¿no? O sea, que un poco a veces quizá en general las relaciones humanas podrían ser un poco eso, ¿no? O sea, como esas imposibilidades propias que traducir. Ajá, o sea, esas imposibilidades propias que cada uno tenemos y intentar Sí, eso se ve comunicarlo. en la historia de la clase de griego. Es eso, es esa incapacidad que aunque no perdamos ninguno de los sentidos, sentimos esa incapacidad, Sí. ¿no? Digo que es el encuentro de dos soledades. Imagínate perdiéndolo, ¿no? Aunque en el caso de ella no es realmente un problema físico, sino es una cuestión psicosomática, ¿no? Pero igual, claro. o sea, igual de importante. Sí, totalmente. Y eso también, por ejemplo, como lo de la traductora, pues tal vez eso de un idioma a otro, ¿no? O sea, y que al final es una necesidad también el estarnos comunicando. Quién sabe si entendamos realmente lo que el otro quiere decir, pero supongo que también en ese de clase de griego quizá como esas cosas, no sé, como que incluso al leerlas, que podemos identificarnos en lo más básico, ¿no? De esas propias emociones, esa misma sustancia. Sí, pero eso que dices, no sé si estamos entendiendo, es que esa es parte de la gracia de escritores como Han Kang y que tenía también mucho Borges. Han Kang es gran lectora de Borges y él también tenía esto de la novela o el cuento no está terminado hasta que alguien lo lee. O sea, ahí está un cuento de Borges, pero ese cuento no está realmente terminado hasta que tú lo lees. Y él no te deja la mesa servida y ya, y la comida digerida, no. Te da unos instrumentos, te da unos ingredientes y ya tú haces la comida que vas a comerte, ¿no? El cuento que vas a leer también depende de ti como lectora. ¿Qué va a suceder ahí? ¿No? Borges tiene mucho eso de una literatura mucho más abierta, mucho más no definitiva, pues. No dada ya por sí. Y creo que también en los dos como este acercamiento a estas, por ejemplo, pienso un poco a la muerte también, ¿no? O sea, eso que decías en el inicio y que hace referencia a esto de la filosofía, que en algún punto, ¿no? Para Sócrates el filosofar es prepararse para la muerte. O sea, como que la tarea principal de estar vivos es prepararse para la muerte, ¿no? Para algunos pues también es esta visión como precisamente el sabernos finitos, limitados, pues es lo que hace que sea valiosa esta vida, pero está muy para fuerte, otros no. Ajá, sí, o más bien que nos llena de temor, ¿no? Pues creo que son, o sea, podemos a veces como sentirlo como muy lejano quizá estos temas y pensar, no sé, o que, y justo ahí también, ¿no? De la interpretación. O sea, seguramente cada lectura que tengamos va a ser diferente y no sé si eso lleva como a cierta esperanza o a cierto también como cuestionarnos sobre si todo en realidad es como un solipsismo, ¿no? Y toda la interpretación propia sobre todo. Porque vivimos un poco así, ¿no? O sea, en nuestra propia... Por ejemplo, en de que uno tiene visión, más bien que él no tiene visión y ella no puede hablar, ¿no? Pero él bueno, él sí tuvo visión antes, ¿no? Sí, no, de hecho él sigue viendo, pero ve muy cada vez va aumentando, cada vez ve menos. Y, es que te iba a platicar lo que pasa que hace que se encuentren, pero no. Ay, ¿eso les pelea mucho? Sí, mejor que lo lean. Ok. Bueno. A ver si nos dejan algo por acá. A ver, espérenme, tenemos varios comentarios. Bueno, acá nos dicen, bueno, al principio nos dijeron de los lentes. Creo que fue una sensación.
Dice acá, espérame. Bueno, Tania nos dice, esas lámparas son increíbles. Mira, Marco Andrade dice, qué rostro tan expresivo y bello. ¡Ay! Muchas gracias, Marco. Acá Livo nos dice, ¿dónde se consiguen esos lentes? Los lentes. Pues yo los compré. Amazon. Le di dinero a Jeff Bezos. Tengo que confesarlo. Me da mucha pena, pero. Sí, luego no podemos. A Jeff Bezos, pero yo creo que sí. se encuentran en otras plataformas que no son de Jeff Bezos. A lo mejor y ahí en Allende, por el metro Allende, que es de lentes. Bueno, en la Ciudad de México, pues. Sí. No sé, Sí, que sales del metro y luego te llegan 20 personas a ofrecerte. Bueno, son lentes como... Son para vista cansada y esas cosas, ¿no? Sí, pero igual entre toda esa variedad a lo mejor también venden, ¿no? Puede ser. Vamos a investigar. Pues es cosa de googlearlo. Ajá. Dice, ¿cómo se llaman esos tipos de lentes, sabes? Lente para leer acostado. Así búsquenlo. Yo así lo busqué y... ¿Ah, sí? Uh-huh. Órale, bueno, aquí los lentes fueron una sensación. Bueno, este ya lo leímos. De a ver, enseñen bien los lentes. Y una carita de... dice también acá... Bueno, Norma nos dice hola, Carolina. Voy a leer los comentarios con los lentes. Ándale. Gustavo dice buena tarde. También por acá dice Gary, siempre presente Gary. Nos dice muchas gracias por la mejor sección de la noticiera. Dice Héctor Lobo, no he leído a Han Kang. Ve cómo si puedo leer así. Pero con... Ay, no, me tapa, es que me tapa el corazoncito. A ver, pero déjalo, pongo acá. No he leído a Han Kang, pero con esta plática desde luego que busco sus libros. Aquí está. Sí, les recomiendo mucho los 3 que he leído, La Vegetariana y estos 2. Ajá. Muy, muy, muy recomendables. La Vegetariana es muy buena y estos 2 realmente son muy buenos. Me gustó, fíjate que me gustó. Si tuviera que escoger, no me lo has preguntado, pero... No, pero ¿cuál tuvieras que escoger? ¿Cuál? Qué bueno que me preguntas. Me gustó más la clase de griego. ¿Por qué? Siento que es más íntima, más personal. Me gustó mucho esta idea de estos personajes. Me parece la pareja perfecta. Bueno, no la pareja perfecta, pero me parece que sí es una historia. Bueno, es que además no hay historia, esa es otra cosa. Realmente no hay una historia en este libro. No es que suceda una cosa así, sino son las 2 vidas paralelas de los personajes y que al final finalmente se encuentran, coinciden con esta, ahora sí que el roto y el descosido, ¿no? O sea, y que además es, con lo que empieza, es Borges, ¿no? Borges ciego y María Kodama. Por eso digo que tal vez no sea la pareja perfecta, pero finalmente pues sí, son historias que se encuentran y que tiene mucho sentido que se encuentren y cómo se encuentran, ¿no? Y es muy platónico en todos los sentidos, ¿no? Tanto en este que decías del mundo de las ideas. El mundo de las ideas y el mundo real, ¿no? Tanto como pues, lo que se da entre ellos es un amor platónico, ¿no? Finalmente. A mí me gusta, se me hace más personal. El otro está muy bien, está muy bueno, pero lo sentí como más lejano, yo en lo personal, pues, ¿no? Y que también en esas mismas carencias, pero se complementan. Sí, claro. ¿No? Pero aunque nunca están quizá del todo seguros porque precisamente carecen de eso que tiene el otro, ¿no? Sí, ya se me antojó mucho el ¿Sabes cómo le habla ella a él? ¿Cómo? Le escribe en la palma de la mano. O sea, toma la mano de él y le escribe con el dedo, escribe en la palma. No manches. Ay, bueno, ok. Oye, no terminé de leer el de Gary que dice, muchas gracias por la mejor sección de la noticiera. Será interesante conocer qué libros de la sección han sido a la fecha los más leídos y preferidos entre los usuarios. No, Gary, tú eres el único que... El único que nos ve. Sí. No, claro que no. No es cierto. En el libro del Monero hay muchos. O sea, los sábados que se Ni de Nova ha leído los que le regalé. Espérate. Porque no tengo tiempo. Está bien. Pero ya los voy a empezar. Yo creo que con este voy a empezar. Aunque no me lo regales, pero voy a empezar con este. No, pero, o sea, ¿qué libros han sido los que han sido más preferidos? Yo creo que estaría bien sí que nos dijeran si alguien ha leído alguno. No, si han leído algunos, han
puesto Sí. en los comentarios cuando se sube la cápsula, aparte. Sí, algunos, por ejemplo, el de Charing Cross Roads. Alguien nos comentó que el de Charing Cross Roads lo había leído. Sí, estaría bien que nos comentaran si alguna vez han leído alguno de los libros que hemos... Yo creo que el que llamó mucho la atención también fue el de, bueno, también quizá por el furor de la serie, el de Eternauta, ¿no? Que no sabían. Pero nadie nos ha dicho que ha leído el Eternauta. Díganos si han leído. Bueno, si han Es que leído. dicen, no, pues no espero a que hagan la serie. Hoy acá Nora Santi nos dice, hola chamucos, tarde, pero con el gusto de saludarlos. Dice también aquí Gustavo, prefiero a Kant a Platón, no es clásico, va moderno, es claridad en filosofía pragmática. Bueno, pues no sé qué tan claridad, pero bueno, acá también nos pone Intercopy, dice saludos, felicidades, muy buena plática. Dice Francisco, llegando y dejando mi like patriota. También dice aquí Gustavo, caray, es cultura y yo solo sé arte, nos dice. Oye, mira, Francisco Sánchez dice, si invitan a Hernández al programa Léemelo de TV UNAM, ¿iría? Pues, ¿qué crees, Francisco Sánchez? Ya fui al programa de Léemelo de TV UNAM, de hecho fue fue el primer programa que se grabó de Léemelo. No fue el primero que se transmitió, pero sí, el primer programa que se grabó de Léemelo fui yo. Órale, ¿y ese de la primera temporada ese? debe ser el, no sé, segundo, tercero, cuarto de la primera temporada, pues búsquenlo ahí en YouTube. Ok. Sí. Vamos a buscarlo. También aquí Héctor nos dice simplemente magistral, gracias. Yolanda nos dijo, no se escucha, bueno, hace 20 minutos, pero escucha. Sí se escucha, ¿no? Ah, mira, Marco Andrade, me refería al rostro de Carolina. Gracias. ¿Ya ves? Luego dice aquí, Irmalu dice, quiero leerla. También dice, ¿cuál es la novela? ¿Han Kang? No, sí. Han Kang es No, ajá, es la escritora. Quiero leerla, bueno, aquí nos recomendaron 2. Dice Marco, muy buenos días, ya llegué, saludos desde Tijuana. También aquí nos dice Marco, saludos desde Tijuana, mis estimados Carolina y Monero Hernández. Dice también Tarot, yo creo que eso te cuida cuello y cervicales y te jode la vista. No, porque si tú traes tus lentes... Sí lo pensé, Cuando lo he usado sí pienso, esto no me estará jodiendo la vista. O sea, si traes los tuyos antes, que son antirreflejante y eso, ¿no? O esas cosas que les ponen a los lentes, pues porque te la dañaría. Pues sí, no sé. Lo que sí hace es que obviamente te reduce el espectro. El radio, Bueno, pero estás acostado, no tienes riesgos de caerte o algo. Y además, pues no los vas a usar 20 horas al día. Nada más es para leer un ratito. ¿Cuántas horas lees al día, Hernández? Pues unas 2. ¿En serio? Menos. ¿Se te hacen muchas o pocas? No, se me hace... O sea, para la cantidad de lo que lees. No, pero en 2 horas pues sí lees un buen... Sí. O sea, siento que como que lees mucho, pues. O sea juntando... No sé si... Ajá. Bueno, sí. Porque no leo 2 horas de corrido. Pero juntando todos, 2. Un día que leo mucho, pues serán 3. Okay. Quería tener un pretexto para decirte que no nos leer. Dicen que con 20 minutos que leas, está muy bien. Y si usas estos 20 minutos, pues no te... No, es que yo sí, siento que acostada sí me quedaría dormida, la verdad, y como luego tengo mucho sueño. Dice aquí también Héctor, es una gran conversación, muchas gracias. Dice Gustavo, ese mismo problema lo tuvieron los traductores extranjeros al traducir a Juan Rulfo. Lubina, la obra más difícil de explicar. Pues ese también es otro tema, ¿no? De la dificultad de la traducción. Sí. También acá nos dice Héctor, ¿qué vas a decir? Es que ahorita que de lo de la traducción me acordé, otra fe de ratas, que una vez hablando de eso dije que esta famosa frase de traduttore traditore, que es el que traduce traiciona, que era italiana, ¿no? Es latín. Es latín. Pero por burro no sé por qué dije que... No pasa nada. Pero bueno. Pero sí, siempre una traducción, siempre va a haber un espacio entre lo que estás leyendo traducido y lo que es el original, pero pues de eso a... O es eso o aprendemos coreano. ¿Tú qué prefieres? Mejor sí, traducido. O aprender coreano. Además, el hecho de que la traductora, Sun Me-yun, su historia yo creo que ayuda mucho a que estas traducciones sean más cercanas al español.
Además me encanta que sea argentina, bueno, no es argentina, pero que se haya aprendido español en Argentina, porque el otro día oía un español quejándose de la traducción. Entonces dije, jaja. Es que los españoles luego sí tienen como... Pues sí. Dice, es que es español latino, para que veas lo que se siente. Sí. Cuando uno lee sus gilipollas. Oye, que también ahorita pensando en Borges, pues eso también del lenguaje, ¿no? O sea, como del nombrar las cosas y que al nombrarlas no son las cosas. Uh-huh. Y eso, ¿qué tal que todo es esa pues entre nosotros mismos también? O sea, pensamos que hay ciertos códigos que significan lo mismo. No. Pero seguramente. O lo que hablamos una vez de los recuerdos. Ajá. ¿No? Que lo mismo, una cosa que tú y yo hayamos vivido juntos, cada quien lo va a recordar distinto. Y puede ser radicalmente distinto. Uh-huh. Ay, Dios mío. Dice José Lugo, una de estas cárceles, van hablando de esto, que cómo ves lo de esta cárcel. Dice, una de esas cárceles ya existen en Miami, pero ¿cuál es el problema? Migrantes no tienen contacto con cocodrilos o los manglares. Pues es también toda esta cuestión simbólica y agresiva y violenta, ¿no? Que bueno, sí, ya le estaremos dando seguimiento. Está desatado ese... Aparte lo presume, o sea, sí. Pensando que... Fíjate, ayer en la sección nueva de Rapé, uh-huh, el tendedero de cartones, un cartón buenísimo, ¿no? Del perfil de Trump con un que uh-huh, su copete es el cocodrilo. Y está saliendo. Y tú dices, qué buen cartón. Estoy seguro que si Trump lo ve, le va a gustar. Que es elogio. Uh-huh. Sí, exacto, lo va a ver como un elogio. Uh-huh. O sea, ya ese es el nivel ya de absurdo. No sé si te comenté ya alguna vez que Monsiváis alguna vez me dijo que originalmente el papel del caricaturista era llevar la realidad al extremo del ridículo, ¿no? Uh-huh. Para hacer una crítica. Pero me dice Monsi, pero ya son tan ridículos estos personajes, ya son tan absurdos, que más bien ustedes tienen que darle sentido a lo que dicen. hay que encontrarle algo de raciocinio a eso, porque uh-huh, ellos ya solo se van al extremo del ridículo. Sí. Trump es así. Trump está en el extremo del ridículo ya. Él, tal cual. Uh-huh. Para hacer cartones de él hay que hacer costumbrismo. Aquí también Fernando nos dice, gracias por compartirnos la lectura de un libro Han Kang. Dice, bueno, como decimos Han Kang es... Ya no te voy a comer los comentarios. Dice Lebran, no, sí, ayúdame, mi programa me dice si yo lo pongo. Dice Lebran, y no le dije nada, dice, un chicharrón preparado por cada libro que Caro lea. Va, órale. A ver si así. No lo ve. No ha sido que no quieres, que neta no tengo tiempo, pero va. Aunque en los 100,000 sí. Charing Crow Road. Sí, ya sé. Tiene 80 páginas. Ya sé. Pero te lo juro. Fíjate, bueno, ese se lee en 2 horas. Sí. Bueno. Dice aquí también Gustavo. El único libro que leí fue Crimen y Castigo. Y eso porque lo robé. Expropiación. Pues sí. Yo nunca. ¿Tú robaste libros de jovencita? Yo tampoco. No robé libros. Pero pues también hay bibliotecas. Sí, pero es que me acordé que alguna vez en Twitter, hace muchos años, cuando Twitter era divertido, uh-huh, se dio esa discusión de la gente cuando estudiante se había robado libros. Y muchos decían que sí. Yo me atreví a decir que no y bueno. Uh-huh. Bueno, lo que sí, ahorita que haya funada, pero en la facultad sí habían libros que no podía conseguir y sí en internet, pues en estas páginas de... como de libros, o sea, pero son bibliotecas, pues, y que es como un cambio por otro, ¿no? ¿PDF? Ajá, en PDF. Bueno, cuando yo estaba no era en la facultad, porque era la Escuela Nacional, no existía internet. Lo que hacíamos era fotocopias. Ah, sí, fotocopias, sí, también. Sí. Que es un tema pero también. Parece que eso también está muy mal visto ya. Pues a lo mejor, bueno, obviamente, por estas cuestiones de los derechos de autor. Sí. Pero, bueno, quizá la opción, pues, es eso, ¿no? Bibliotecas, ya gratuitas. Pero en la biblioteca de la ENAP incluso había libros fotocopiados engargolados, y esos eran los que estaban en la biblioteca. Uh-huh. O sea, si tú pedías un libro, claro, si era un libro de texto, si era un libro de arte, pues no, ese sí tenía que ser original. Pero muchos eran fotocopias. Uh-huh. Sí, pues sí. Uh-huh. Dice Irmalo, también es la sección más sensible del Chamuco Media y un corazoncito.
Dice también aquí Héctor, y me pregunto, ¿cómo encuentran tiempo para tantas actividades que desarrollan y encuentran tiempo para leer? Esa pregunta no es para mí porque ya no encuentro tiempo. ¿Podrían darnos tips para encontrar? A ver, Hernández, danos esos tips. El secreto son los lentes. Es que yo si lees con estos lentes, lees el triple de rápido. No, ¿cuál es la pregunta? Perdón. Sí, eso, o sea, que cómo entre tantas actividades podemos tener tiempo para leer. Yo lo que hago es que siempre cargo el libro. Siempre, vaya donde vaya. Aunque sepa, antes me pasaba que no me lo llevo porque a donde voy sé que no voy a poder leer, ¿para qué me lo llevo? Y algo pasaba y, porque no lo traje. Entonces ya lo cargo siempre. Bueno, ¿sabes qué? Sí, precisamente, por ejemplo, en el transporte público, y creo que esa tal vez es... También, aunque hay gente que se marea. Yo no, pero... Oye, y pues dejar del TikTok un ratito, porque si te metes al TikTok ya son 3 horas. Tal vez ¿Cómo puedes estar 3 horas viendo TikToks? Es que tengo una racha que mantener con mi sobrino en TikTok. No puedo fallar esa racha. Okay. No es cierto. Bueno, sí es cierto, pero sí, voy a quitarle 20 minutos a TikTok. Dice aquí Octavio, Maestro Hernández, ¿me puedes decir cuál es el libro que recomendaste hace ya varias semanas que tiene el nombre de una calle que te hace llorar siempre que lo lees? El que yo tengo. 84 Charing Cross Road de Helen Hanff. Sí. Ese lo va a leer hoy. Dice también aquí Antonio. Quiero comprar un chicharrón. Todo sea por el... No es cierto, dice Antonio. Dice, pero ¿qué complicaciones del lenguaje y la mente humana? Gracias, Monero Hernández y Carolina. Así es. Todo es complicado. Dice, Estapón decía que era producir al traducir traicionando, lo que decías. Uh-huh. Dice también Rafa, dice, ¿es verdad que la primera traducción a una lengua moderna de la Biblia fue al alemán de Luther? Borges también fue un gran traductor del alemán al español. Fíjate que eso, ¿te acuerdas del libro de las erratas? Sí. Ahí viene, creo que viene el dato de la primera Biblia que se tradujo, pero no recuerdo ahorita. Voy a buscar. Ok, lo buscamos. Dice Darío, no lo hubieras comprado, Hernández. Oigan, no los hubieras comprado, Hernández. Oigan, ¿los lentes? Ok. No sé, ¿los libros? No, yo creo que no sé. Dice, oigan, ¿esto es solo los miércoles? Caro es muy agradable y con Hernández estas charlas son muy relajantes. Ay, de las que se duermen oyéndonos. Ajá. Digo que pues, yo me duermo con tus videos. Miércoles y sábado. Bueno, el sábado hacemos la retransmisión. También acá dice, Marco dice, este programa es extraordinario. Dice Héctor, pero es peligroso prestar libros porque es tradición que nos los devuelvan. Eso sí. Tonto el que presta un libro y más tonto el que lo devuelve. Aquí Francisco nos dice, si son copias sin ánimo de lucro no hay violación a los derechos de autor. Pues sí, porque era cuando eres un nuevo estudiante. Sí. Sí. Pero sí, ahora con los PDFs. Fíjate que cuando leían a Finkelstein, uh-huh, el libro de la industria del holocausto, uh-huh, vi una entrevista muy buena en YouTube, creo que te la compartí, a Finkelstein, y habla de un libro que se me antojó mucho leerlo. Entonces lo busqué. No lo encontraste. No está. Finalmente lo encontré en inglés y ya lo compré, pero quiero leerlo en español porque no quiero que se me pierda nada. ¿Pero lo encontraste así en físico? ¿O? Sí, en físico, pero no, o sea, en línea, pues. Lo pedí en línea. En español solo lo encontré en PDF en internet. Uh-huh. Se llama La tradición de los intelectuales. Se ve que está bien bueno. Uh-huh. Pues es que a veces eso pasa, no los encontramos. Sí, hay libros imposibles de encontrar. Dice Lebran, yo leo de 2 a 2 horas y media. Es el tiempo que uso de traslado de la casa al trabajo. Pues sí. Yo creo que eso tal vez, el usar auto, eso que es lo que ya me pasa, siento que es lo que... Sí. Si hiciera en transporte público, quizá tendré también ese tiempo. Dice Gabriela, yo soy igual que Hernández, siempre llevo un libro en mi bolsa, en caso de que se pueda necesitar. ¿Verdad, Gabriela? Cierto. Dice Rafa, visiten la biblioteca personal que Monsiváis donó a la biblioteca. Está muy bonita, ¿tú has ido? En Bucareli, ¿no? Ajá, en la Ciudadela. En la Ciudadela, es cierto, en la Ciudadela. Sí. La verdad no he ido. No, está muy bonito. No. Ah, voy a ir. Y son muy amables, las personas que están. Ahí, los bibliotecarios, pues son como ¿Y esa sí está ordenada o es como la
original de Monsiváis. Yo no conocí el original de Monsiváis. No, ¿Sí tenía un desastre. relajísimo? Sí, qué bárbaro. Y además, su escritorio era una cosa impresionante. ¿Por qué? Pues papeles y papeles y papeles y libros y mil cosas. Pero yo creo que él sí Además, sabía gatos ordenar. y croquetas para gatos en todas partes. Y sabes que había luchadores de plástico en los anaqueles después de los libreros. O sea, en estos de aquí. Aquí estaban paraditos luchadores de plástico. De esos que están así. Ujú, sí. Era divertido. No sé si le estoy inventando un recuerdo, pero según yo, porque hay varias bibliotecas personales en la Biblioteca de México y en la de Monsiváis creo que también hay, no sé si esos luchadores o también algunas Estaría padre que figuritas. estuvieran los luchadores. Sí. No sé si estoy inventando la neta mi recuerdo, pero creo que hay figuritas. Son varias bibliotecas. Hay que Voy a ir ir. para investigar. Voy a ir. Ahí te Pero cuento sí está si se ordenado. parece a la No original creo, de porque Monsi o sí no. lo tienen muy ordenado, la verdad. Entonces no. Y tienen silloncitos así muy bonitos y te puedes ahí Uy, no, sentar. acá estaban los sillones. Y te digo que estaban llenos de comida para gatos. Mm. Y me acuerdo que tenía unos dibujos originales de Eisenstein, Sergei Eisenstein, el director de cine ruso. Unos dibujos eróticos Órale. así en su pared. No, pues no se Padres. parece. Dice también Sergio, yo soy lector en autobuses y metro, altamente recomendable el cargar el libro, cierto. Tal vez sea eso. Dice Darío, sí, los lentes, que no te hubieras comprado los lentes. Dice también acá, dicen, ya no van a reimprimir los antiguos libros del Fisgón como el de hacía un despiporre global de excelencia y calidad. Pues hay que ver, hay que hacer cuentas porque para no perderle. Ok. Fabián. ¿Ya no hay? ¿Ya no tenemos en existencia? Eso nunca los imprimimos nosotros. Ah, son de Grijalvo. Ese es de Grijalvo. Entonces son de Grijalvo. Ujú. Fabián Vamos nos a preguntar manda. al Fisgón. Porque luego las editoriales liberan títulos y ya puede uno imprimirlas donde quiera. Ah, pues estaría chido retomar. Fabián aquí nos manda saludos desde allá. Dice Octavio, muchas gracias maestro por la información. ¿Piensan que es mamonería buscar ciertas tradiciones No, si te dicen mamón, recomendadas? que no te limiten. Y A mí siempre que también- me dicen no mames, yo digo no me limites. Pues bueno. Ah, mira. Ándale. ¿Así era? Así, fíjate. Ahí no se ven, fíjate, ahí están unos retratos de Salvador Novo, ese que está ahí, no reconozco los otros. Pero más hacia la derecha ya no se alcanza a ver, pero ahí estaban los dibujos de Eisenstein. Pero sí, tal cual. Esa foto, si no me equivoco, es de Barry Domínguez, un fotógrafo, amigo, buena onda. ¿Que fue una exposición apenas? Sí, Ajá. de mujeres escritoras. Ajá, sí. Sí, él ha fotografiado híjole, pues ahora sí que el quién es quién de la cultura en México. Ujú. Buen fotógrafo, muy buen fotógrafo. La contraportada del libro de Helguera Ajá. es foto de él. Oh, De Barry. ok. Aquí también nos dice Rafa, dice, la biblioteca personal de Ali Chumacero también es muy bella y también está en la Ciudadela. Sí, hay varias, te digo ahí. en la No he ido, Ciudadela. voy a darme una vuelta. Pues eso también a todas y a todos, pues te prestan ahí los libros gratis, creo ¿Ah, que... sí? Ajá. ¿Y te los puedes llevar a tu casa? No, Ah, donde sí pues es en la que está en Buenavista. La biblioteca Vasconcelos. la de Fox. Pues que sirva de algo. Pero ahí sí, bueno, hasta donde, hace mucho que no voy, pero es gratuito, creo que nada más te piden como tu identificación, un comprobante de domicilio. Creo que en la de la Ciudadela no se permite, pero ahí te puedes estar, y ahí te ¿Sabes qué te me ha las pasado prestan. que cuando he comprado libros en línea? Ujú. Me llega el libro, generalmente dice ahí usado, pero en buen estado, ¿no? Ah, ok. Llega y tiene ahí la ficha y el sello de una biblioteca. O sea, si se los roban de allá. Vuelan y luego los venden. No manches. A mí eso creo que me ha pasado en librerías de viejo. Sí, bueno, pues ahí. Que hasta traen todavía la esta que se pone enfrente en las bibliotecas de cuando debían Sí, entregarlo. donde pones Sí. pues no sé cómo se llama, la ficha, ¿no? Ajá. De préstamo. Ajá. Ujú. También aquí dicen, Rubén, quebrarían si reeditan después de su abierto derechismo. ¿Nosotros? ¿Quién? ¿Cuál? No Quebrarían si reeditan después de su abierto ¿O de qué? derechismo. Del Fisgón ha de ser. Dice que el Fis es
Desde derecha. Dice Alberto, el 314 es mi like. Saludos, Caroline, Monero y chat, buenas tardes tengan. Saludos desde Monclova, Coahuila. Muchísimos saludos. Aquí Marco pregunta, ¿y los gatos? Y dice Héctor, Monsiváis era el clásico que decía, ya me cambiaron de lugar mis papeles. Ya me ordenaron mi desorden. Sí pasa eso. Uno está, Sí. tiene las cosas perfectamente desordenadas y sabe Sí, dónde está. ¿Tú eres desordenado? Mucho, ¿Sí? sí. ¿Ah, sí? Sí, No. sí. Híjole, casi, ¿eh? No te creo, ¿sí? Algo. Nada más porque... No, bueno, sí, ¿eh? ¿A poco? Luego tengo tantas cosas en el respirador que tengo que dibujar en un espacio así súper chiquito. Manches. Un día hacemos librero del Monero desde tu real librero, Desde el Real Librero. ¿no? Va. Bueno, pues ya nada más para no dejar, Josh Rivera nos dice saludos y like desde Atizapán. Monero Hernández, ¿quieres terminar con alguna cosa para nuestra audiencia? Pues para variar, siempre los temas se van por otras cosas y ya. Pero bueno, les recuerdo que hoy platicamos sobre Han Kang, dos muy buenas novelas. La clase de griego y... Se me olvidó el nombre. Imposible decir adiós. Ya solo me falta leer 2 novelas de Han Kang para leer todas las que ha... Entonces igual en unos meses otro 2 por 1 de Han Kang, ya para quedar al corriente. Ok, ¿No? va. Pues, mira, ya nada más para no dejar, es que siento feo. Aquí Gabriela dice, acá en Quebec hacen una venta bianual de libros de las bibliotecas públicas que sacan de circulación. Quizás hacen igual allá. Aquí yo no he escuchado. Pues no, así no. Está lo del... El que hubo hace poco en Revolución. Remate. Pero es más bien de editoriales, no de bibliotecas Pues el remate públicas. también la verdad es muy bueno. O sea, está muy barato y encuentras Sí, buenas sí, sí. ofertas. Y Rafa, ahora sí para terminar, nos dice, la biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz también es muy recomendable. Está en el claustro de Sor Juana y es pública. Órale, no sabía que era pública la del No, claustro. yo tampoco. En el centro hay varias. También la de... Ay, no recuerdo ahora, Tejedo. Bueno, dice Fabián, no hagas preguntas que nos hagan sentir mal. Yo también soy desordenado. Yo también soy desordenado. Sí, mucho. Como Monsi. No creo. No tengo tantos libros como Monty. ¿Gatito tienes? No. Ah, yo sí tengo uno. Mi perrito. Y ya nada más Intercopy dice, recomiendan un libro para una niña de secundaria. Momo Ay, sí. de Mijael Ende. Ajá, sí, a mí me gustó mucho, Momo. Y justo lo leí, creo que por ahí, por ese tiempo. Bueno, pues ahora sí ya nos despedimos de esta, Pues como muchas dice gracias, Gary, la de mejor verdad. sección de la noticiera. Muchas gracias. Ya me voy, porque estoy preparando un librero que te va a gustar mucho. Vas a ver. Ok. Te prometo ya leer, con tal de mi chicharrón preparado. Ah, los que quieren chicharrón preparado tienen que leer. Ok. Tienen que prepararse. Bueno, pues con eso terminamos esta sección. Muchas gracias, Hernández. Nos vemos dentro gracias de a ti. 8 días. Nos vemos, bye. Bye. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.